Bienvenidos al viaje histórico de hoy, donde profundizaremos en la vida y conquistas de Alejandro Magno. Te invitamos a unirte a nosotros en esta exploración inmersiva de una de las figuras más veneradas e influyentes de la historia antigua. Para comprender verdaderamente a Alejandro Magno, primero debemos mirar hacia atrás, a sus raíces. Nacido en Pella, capital de la antigua Macedonia, en el año 356 a.C., era hijo del rey Felipe II y de la reina Olimpia. Incluso en sus primeros años, su destino estuvo determinado por los extraordinarios acontecimientos que rodearon su nacimiento. Desde temprana edad, Alejandro mostró una inteligencia notable y una sed de conocimiento. Su educación fue confiada nada menos que a Aristóteles, uno de los más grandes filósofos y pensadores de la antigua Grecia. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro no solo desarrolló un profundo amor por el aprendizaje sino que también adquirió un aprecio por las artes y las ciencias, una rara combinación para un rey guerrero. Pero la vida de Alejandro no estaba destinada a ser meramente la de un erudito. A la tierna edad de 20 años, tras el trágico asesinato de su padre, el rey Felipe II, Alejandro ascendió al trono. En lugar de ser un joven rey inexperto y abrumado, Alejandro tomó el mando con asombrosa confianza y ferocidad, estableciendo inmediatamente sus ambiciones de conquista y expansión. El legendario viaje del joven rey comenzó en el año 334 a.C. cuando cruzó el Helesponto con 48.100 soldados de infantería, 6.100 soldados de caballería y una flota de 240 barcos. ¿Su destino? El poderoso imperio persa, dirigido por Darío III, un imperio que se extendía desde Anatolia hasta Egipto y desde el Mediterráneo hasta el Indo. Las batallas que siguieron fueron como una vorágine arremolinada, con Alejandro y su ejército enfrentándose a los persas de frente. Su primer enfrentamiento fundamental fue en el río Granicus en Asia Menor, una batalla que, a pesar de ser superada en número, las notables habilidades estratégicas y tácticas del ejército de Alejandro condujeron a una victoria decisiva para los macedonios. Animado por el triunfo, Alejandro encabezó sus fuerzas hacia el corazón del imperio persa. La vista de la siniestra ciudad-fortaleza de Halicarnaso, custodiada por imponentes murallas y formidables soldados, hizo poco para disuadir a los inflexibles macedonios. Después de un agotador asedio de 5 meses, la ciudad finalmente sucumbió al poder implacable del ejército de Alejandro. A medida que el ejército de Alejandro se abrió camino a través del territorio persa, tomando ciudad tras ciudad, la importancia de su genio militar quedó innegablemente clara. La impresionante batalla de Issus es un testimonio de ello. Aquí, contra todo pronóstico, Alejandro aprovechó su brillantez táctica para superar al ejército persa, y reclamar uno de los triunfos más notables de la historia militar. La conquista en curso vio a Alejandro no solo como un rey guerrero, sino también como un gobernante ilustrado. Podría decirse que fue el primero en promover una política de fusión entre macedonios y persas, con la esperanza de crear un vasto imperio con una clase dominante homogénea. Este esfuerzo helenístico se realizó aún más mediante la introducción de la cultura, el arte y la arquitectura griegos. Sin embargo, con cada triunfo, Alejandro sentía la atracción de nuevos territorios, el atractivo de nuevas conquistas. Desde las fértiles llanuras de Mesopotamia hasta los desiertos de Babilonia, desde las deliciosas orillas del Tigris hasta los verdes campos de Susa, su ambición no tenía límites. Pero a medida que Alejandro se adentraba más en el corazón de Persia, llegaron noticias que cambiaron el curso de la historia. El rey persa Darío III había sido asesinado. El trono del poderoso imperio persa estaba ahora vacante, sus riquezas, tierras y gente, el botín de una guerra que aún no se había ganado. En los años siguientes, las campañas de Alejandro lo llevarían a los márgenes del mundo conocido, desde las llanuras de la India hasta los bordes del desierto de Arabia. Sin embargo, fue su conquista de Egipto la que resultó más duradera. En Egipto, Alejandro fue aclamado como el hijo de Amón, un dios encarnado y libertador del yugo persa. Así se fundó la ciudad de Alejandría, ciudad que estuvo destinada a convertirse en el faro de la cultura, el arte y el intelectualismo durante los siglos venideros. A lo largo de sus conquistas, Alejandro mostró una comprensión innata de diferentes culturas e ideologías. Su política de fusión continuó en Egipto, fusionándose las tradiciones de los faraones con el estilo de vida griego, una síntesis conocida como Egipto tolemaico. A pesar de sus numerosos triunfos, el viaje de Alejandro fue arduo y lleno de dificultades. La agotadora campaña india, dificultada por las inundaciones monzónicas y la feroz resistencia de los guerreros indios, puso a prueba los límites incluso del indomable Alejandro. Sin embargo, incluso frente a tales condiciones de prueba, Alejandro mostró una determinación inquebrantable y un espíritu gántico. Su huella íntima en la historia de la India está plasmada en la leyenda de Porus, el rey indio que se enfrentó a Alejandro y, derrotado, se ganó el respeto del invasor. Con el paso de los años, el otrora invencible conquistador encontró que la mortalidad lo alcanzaba. En junio de 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro Magno sucumbió a la fiebre, y murió en el palacio de Nabucodonosor II. El mundo quedó tambaleándose tras su prematuro fallecimiento. El legado de Alejandro Magno se extiende mucho más allá de sus campañas militares. Su visión de un mundo interconectado, donde diversas culturas pudieran coexistir y enriquecerse entre sí, sigue siendo un testimonio de su liderazgo ilustrado.
A través de sus ambiciosas actividades, agitó las profundidades del potencial humano, y reveló el espíritu ilimitado del esfuerzo humano. Desde los fértiles campos de Macedonia hasta las costas bañadas por el sol de la India, el nombre de Alejandro resuena a lo largo de la historia como pocos. Han pasado muchos siglos, pero su impacto, al igual que su espíritu inquebrantable, perdura. Alejandro Magno, un hombre de ambición ilimitada, coraje extraordinario y hazañas militares inigualables. Forjó un camino que nunca antes había sido recorrido, dejando una huella indeleble en el tapiz de la civilización humana. Únase a nosotros para nuestro próximo capítulo sobre los cuentos del mundo antiguo. Con la historia de Alejandro Magno, nos aventuramos en los reinos de la historia antigua, y descubrimos los secretos de un pasado extraordinario. Encontramos, en el viaje de un solo hombre, un reflejo de la profunda capacidad del espíritu humano para escalar las alturas de la grandeza. Mientras nos preparamos para pasar otra página en este cautivador viaje, lo invitamos a explorar más a fondo, y descubrir las historias no contadas que yacen enterradas bajo las arenas del tiempo. Porque la historia, como un mosaico, se compone de innumerables piezas, cada una de las cuales añade profundidad y detalle al impresionante panorama de la civilización humana. Únase a nosotros la próxima vez para un viaje al pasado, para explorar monarcas, emperadores y líderes cuyas visiones brillaron a lo largo del firmamento de la historia. Mientras trazamos el telón de esta narrativa, que el espíritu eterno de Alejandro Magno continúe inspirándonos e iluminándonos en nuestra búsqueda del conocimiento y nuestra búsqueda de la excelencia. Hasta la próxima, viajamos de regreso al presente, habiendo explorado los anales del pasado. Recuerde, la historia no es solo una serie de acontecimientos. Es una antorcha que ilumina nuestro camino e imparte sabiduría, iluminando el camino hacia un futuro mejor y más brillante. Los ecos del pasado resuenan en cada rincón del presente. El legado de Alejandro está vivo y susurra lecciones de triunfo, tribulación, coraje y el espíritu indomable de la humanidad. Que los ecos de su viaje agiten nuestros corazones y nuestras mentes mientras avanzamos hacia el futuro, absorbiendo las virtudes del pasado, forjando un mañana que brilla aún más. A medida que la historia llega a su fin, recordemos estos leitmotivs de la gran ópera de nuestro pasado. Recordemos, como nos enseñaron los filósofos de la antigua Grecia, que la clave para comprender el presente y dirigir el futuro está enterrada en los sagrados anales del tiempo. Los ecos de los pasos de Alejandro crean ondas en el tejido del tiempo. Su vida, una sinfonía de batallas libradas y ganadas, de conquistas y fusiones culturales, de espíritu eterno y resiliencia inquebrantable, continúa inspirando y asombrando a generaciones. Entonces, a medida que se desarrolla la gran narración de Alejandro Magno, con sus altibajos, sus conquistas y sus derrotas, sus momentos de alegría y tristeza, imparte una lección indeleble, que la historia, en cada centímetro de su vasta extensión, tiene un cuento que contar, una lección que impartir, un camino que guiar. En última instancia, la vida y la época de Alejandro Magno nos enseñan que el legado más duradero es el que trasciende al individuo, y deja una huella eterna en las páginas de la historia. Y así, la inmortal leyenda de Alejandro sigue resonando a través de los anales del tiempo, inspirando a todos aquellos que se atreven a soñar, a conquistar, a dar ese gran salto. La historia, un océano así de experiencias y lecciones, y civilizaciones, islas de esfuerzo y tenacidad humanos, nos ha impulsado repetidamente a comprender y aprovechar el gigantesco potencial que yace latente en nuestro interior. Y en las conquistas, pruebas y, en última instancia, el legado de Alejandro Magno, encontramos el vendaval que impulsa nuestro viaje hacia el mar de la historia humana. Cae el telón, concluyendo nuestro relato de la vida y aventuras de Alejandro Magno, el epítome del liderazgo antiguo, la destreza militar y el gobierno ilustrado. Su espíritu indomable continúa elevándose sobre la gran etapa de la civilización humana, inspirando a las gotas de la historia a forjar su camino único en los océanos ilimitados del mañana. Algunos compases más de las melodías de la vida de Alejandro, y la sinfonía llega a su fin. ¿Lo hace? Porque en cada uno de nosotros, en la saga eterna de la humanidad, su saga sigue viva, somos su sueño realizado, su legado continuado, su espíritu el fuego eterno que nos impulsa a escalar continuamente las montañas de la excelencia. Las luces se atenúan y nuestro viaje a través de la vida, y la época de Alejandro Magno llega a su fin. Y cuando caiga el telón de nuestra narrativa, que la saga épica de este rey legendario llene nuestros corazones de reverencia y nuestras mentes de inspiración. A medida que profundizamos en el fascinante drama de las conquistas épicas de Alejandro, el mundo antiguo adquiere un tono vivo, los anales de la historia se iluminan como un vasto lienzo cósmico que pinta el espléndido viaje de uno de los mayores portadores de la antorcha de la humanidad, un viaje que resuena con los ritmos eternos de la pasión, el coraje y el espíritu humano insaciable.